Hola, soy Nancy Ramos presentando su primer parcial de nutrición de rumiantes. Comenzaremos definiendo qué son los rumiantes. Los rumiantes son animales poligástricos, es decir, que la estructura anatómica de su estómago está formada por 4 compartimentos. Son herbívoros, debido a que su principal fuente de alimento son las plantas, que contienen carbohidratos fibrosos. Sin embargo, los rumiantes no poseen enzimas digestivas para digerirlos, y así que son degradados por los microorganismos presentes en el rumen. Se caracterizan por llevar a cabo la rumia. La rumia es la regurgitación de la ingesta, seguida de una remasticación, reensalivación y una nueva deglución. Esto logra disminuir el tamaño de la partícula del alimento y aumentar la superficie para la fermentación microbiana. La rumia ocurre principalmente cuando el animal descansa y no come. Algunas características de los rumiantes es que su lengua es especialmente larga en su porción libre y está cubierta por diferentes tipos de papilas que le dan una marcada aspereza, convirtiéndola en el principal órgano de aprehensión. Su dentadura carece de caninos e incisivos en el maxilar superior, y estos están reemplazadas por una almohadilla carnosa. Los incisivos van a sujetar el pasto contra el rodete superior, cortando el bocado mediante un movimiento de cabeza. La saliva posee distintos tipos de glándulas, pero se pueden clasificar según el tipo de secreción. Las mucilaginosas tienen por objetivo humedecer el bolo y facilitar la masticación y la deglución, mientras que las alcalinas están formadas principalmente por bicarbonatos y fosfatos que mantienen el pH del rumen cercano a la neutralidad. La saliva contiene urea, lo que permite mantener un nivel de nitrógeno más o menos constante en el rumen. La secreción salival de los rumiantes es abundante y variable. En los bovinos oscila de 90 y 190 litros. En ovinos varía de 5 a 10 litros por día. Su estómago. Su estómago ocupa 3/4 partes de la cavidad abdominal. Los 4 compartimentos son rumen, retículo, omaso y abomaso. Los primeros 3 se denominan conjuntamente preestómagos. El último de los 4, el abomaso, es el que posee una estructura glandular, equivalente a la del estómago de los animales no rumiantes. El rumen posee papilas compuestas de células epiteliales estratificadas que aumentan la superficie de absorción. Los microorganismos presentes en él son los que al fermentar el alimento le permiten digerir polisacáridos complejos como la celulosa y aprovechar proteínas y fuentes de nitrógeno no proteico para su conversión en proteína microbiana y sintetizar vitaminas hidrosolubles. Aquí es donde se asimilan los ácidos grasos de cadenas cortas. El retículo consta de un epitelio que presenta pliegues en forma de celdas poligonales. Conecta al omaso mediante el orificio reticulo-masal y moviliza las partículas alimenticias ya sea hacia el rumen o al omaso. El omaso. Su mucosa presenta pliegues cubiertos de papilas córneas cortas que retienen partículas de alimento que posteriormente serán impulsadas al omaso. Separa el material sólido del contenido ruminal. Además, reduce el tamaño de las partículas alimenticias. Interviene en la extracción de los líquidos retenidos en la ingesta y permite el reciclaje de agua y de minerales como son el sodio y el fósforo que pueden retornar al rumen a través de la saliva. El abomaso se va a encargar de segregar jugos gástricos de enzimas digestivas como la pepsina y las lipasas. Entre los rumiantes encontramos a los bovinos, caprinos, ovinos y a los cérvidos. Los pseudorumiantes son animales que utilizan grandes cantidades de fibra, como son los caballos y los conejos. Aquí vamos a encontrar que su estómago es relativamente pequeño en comparación con otras especies, pero su última porción del intestino grueso, que es el ciego, es de un tamaño considerable para almacenar el alimento y realizar el proceso fermentativo. Entre los pseudorumiantes también encontramos a los camélidos. Estos se van a caracterizar por tener incisivos y caninos en ambas mandíbulas, su lengua no protuible y la secreción salival abundante en comparación con los rumiantes verdaderos. Estos van a presentar 3 compartimentos. C1 es el más grande y llamado rumen.
Presenta saculaciones denominadas bolsas saculares, que secretan sustancias neutralizantes de la acidez para llevar mejor el proceso fermentativo. C2, el más pequeño, presenta la misma estructura y se le conoce como retículo. Y C3, denominado abomaso. El tracto gastrointestinal del bovino recién nacido sufre apreciables cambios entre el nacimiento y el momento de los cuales el rumen se hace funcional. Encontramos a la gotera esofágica, que es una condición anatómica presente en los neonatos durante las primeras semanas de vida, que comunica de manera directa el esófago con el abomaso e impide que la leche que consume el animal se quede en el rumen o en los otros dos compartimentos. El suministro de dietas líquidas en cantidades restringidas favorece el temprano consumo de alimento sólido, así como el desarrollo temprano del retículo rumen. Es importante el desarrollo del rumen ya que implica la implantación del ambiente ruminal y la capacidad de absorber los nutrientes. El tiempo que tarden en desarrollar anatómicamente y funcionalmente el rumen determina el ritmo al que los procesos digestivos pasan de depender de las enzimas producidas por el animal a la relación simbiótica que establece con los microorganismos ruminales. Estos fenómenos están modulados en gran medida por la dieta. La introducción de forrajes antes del destete hay un incremento notable en el rumen, como resultado de una dilatación de los tejidos y el aumento del grosor en el músculo de las paredes ruminales. También el concentrado finamente molido puede dar lugar a un aumento de la queratinización de las papilas. La forma física de la dieta no tiene influencia sobre el desarrollo de las funciones ruminales, sino que son los productos finales del metabolismo de los carbohidratos los responsables del mismo. El rumen ofrece un medio ambiente adecuado para los microorganismos que se encuentran en él. Encontramos un pH de 6 a 7, una temperatura de 39 a 42 grados centígrados. A las condiciones que prevalecen en el rumen, la mayoría de los microorganismos son anaerobios o anaerobios facultativos. La población microbiana son las bacterias, protozoarios y algunos hongos. Las bacterias constituyen el grupo de los microorganismos más numerosos dentro del ambiente ruminal. Las bacterias se pueden encontrar en el medio líquido, adheridas a las partículas de los alimentos, al epitelio ruminal y a las unidas a los protozoarios. Las bacterias del rumen se han agrupado según el sustrato que fermentan. Encontramos a las bacterias celulolíticas que producen celulosa, aunque también pueden degradar almidón. Las bacterias hemicelulíticas que degradan la hemicelulosa, aunque también son capaces de degradar la celulosa. Las bacterias amilolíticas que utilizan los almidones como sustrato. Hidrolizan los enlaces alfa-1,4 produciendo maltosa, que más tarde se convertirá en glucosa. Las bacterias proteolíticas producen enzimas hidrolíticas que rompen los enlaces peptídicos, liberando péptidos y finalmente aminoácidos. Bacterias lipolíticas poseen esperasas que hidrolizan a los triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de ácido graso. La población de protozoarios en el rumen es menor a la de las bacterias. A pesar de estar en menor concentración que las bacterias, su masa total puede ser similar a las de estas por ser de tamaño mayor. Los protozoarios consumen y metabolizan azúcares solubles, hidrolizan bacterias para utilizarlas como sustrato, logrando con esto limitar el crecimiento bacteriano. Tienen capacidad para frenar la digestión de los sustratos, que se fermentan con rapidez, como son el almidón y algunas proteínas. Esto es posible ya que engloban al almidón y a las proteínas, almacenándolos y protegiéndolos de la acción bacteriana. Los hongos. Los hongos son los que se encuentran en menor proporción en el rumen y tienen la capacidad de fermentar polisacáridos. La degradación es la que ejercen los microorganismos en el rumen. Las enzimas digestivas en la fermentación son de origen microbiano. El rumiante proporciona el ambiente necesario para su establecimiento. La digestión es un proceso dinámico relacionado a la ingestión y la deglución del alimento, realizados propiamente por el animal.
La fermentación ruminal es un proceso complejo que implica interacciones entre los microorganismos ruminales. Dichos microorganismos están en simbiosis debido a su capacidad de adaptación e interacción, mientras el rumiante proporciona el ambiente necesario para su establecimiento de estos, proporcionando energía al animal. Lo que proviene de los productos finales de la fermentación son ácidos grasos volátiles, proteína microbiana, vitaminas, dióxido de carbono, amonio, metano. Estos microorganismos generan un biofilm para adherirse a la superficie de los alimentos y poder liberar sus enzimas para degradar las partículas a moléculas más simples. Los nutrientes que los rumiantes necesitan para su mantenimiento y reproducción son obtenidos a partir de forrajes, gracias a los procesos digestivos que se efectúan en el rumen por la acción de los microorganismos, en los cuales el producto final son principalmente los ácidos grasos volátiles. Estos compuestos son de cadena corta carbonada, se producen durante la degradación fermentativa de los alimentos en el rumen y pueden ser convertidos en glucosa, ácidos aminados o ácidos grasos. Los ácidos grasos son de suma importancia ya que presentan más del 70% del suministro de la energía del rumiante. Su absorción es a través de un mecanismo de difusión a favor del gradiente de concentración. La velocidad de absorción aumenta a medida que desciende el pH del líquido ruminal. Cuando atraviesan del epitelio, los ácidos grasos volátiles sufren diferentes grados de transformación. Entre los ácidos grasos volátiles encontramos al ácido butírico, al propionato y al acético. El acetato y el propionato son absorbidos casi sin alterarse, pero la mayor parte del ácido butírico se transforma en beta-hidroxibutírico, el cual es un cuerpo cetónico. Los factores relacionados al consumo del alimento. Encontramos el tamaño corporal. El tamaño corporal, la demanda de energía es proporcional al tamaño corporal o peso metabólico. Esto quiere decir que las necesidades de energía por unidad de peso de los animales pequeños son mayores que para los animales de talla grande. El estado fisiológico. Durante las fases de crecimiento de los ciclos reproductivos se presentan cambios importantes en los requerimientos de los animales. Por ejemplo, en la etapa de lactancia representan un considerable incremento en la demanda de energía. En cambio, cuando el animal está gestante se encuentra físicamente con menor capacidad digestiva. Esto debido al crecimiento uterino y a la compresión del rumen. La condición corporal. Animales delgados comen más que los animales gordos. Esto se relaciona al consumo del crecimiento compensatorio, es decir, que los animales que pasaron por un periodo de subnutrición comen más por unidad de peso vivo que los animales que estuvieron bien alimentados previamente. La suplementación. La adición de carbohidratos de fácil digestión provoca una disminución en el consumo voluntario de forraje. En cambio, la suplementación proteica favorece la actividad microbiana ruminal, incrementando la digestibilidad y la velocidad. La preferencia. La apetitosidad es el conjunto de características de la planta que estimulan al animal a consumirla junto con la selectividad del forraje. Disponibilidad del forraje. Los principales factores que influyen en el consumo para el ganado en pastoreo son la cantidad y la calidad del forraje, siendo la cantidad el principal factor limitante. Las condiciones ambientales. Los cambios en el ambiente influyen en el comportamiento, función y productividad de los animales, afectando directamente e indirectamente el nivel de consumo voluntario y la utilización de energía metabolizable consumida.